buenos días, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en La Mira, gracias a la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Nos encontramos a solo 14 días. 2 semanas nos separan de los comicios electorales, donde elegiremos al próximo presidente de la República, o en todo caso a los primeros lugares para que estos pasen a una eventual segunda vuelta. Elegiremos también a los congresistas del próximo Parlamento y también del próximo Parlamento andino. Nos encontramos en una recta final. Estamos viviendo un momento histórico, pues esta campaña se ha desarrollado en medio de una pandemia que ha condicionado ciertamente muchos aspectos de una campaña política normal, pero que también ha desnudado muchísimas de nuestras falencias como estructura orgánica de país, y también ha dejado en evidencia la incapacidad de los candidatos presidenciales, de aquellos que aspiran al sillón presidencial, para poder transmitir con eficacia, con capacidad de liderazgo, con claridad, el mensaje hacia el gran electorado. Las pruebas al canto. El que goza de las mayores preferencias del electorado, es decir, quien puntea en las encuestas, para ser más exacto, solo tiene o bordea el 10%. Es decir, 1 de cada 10 peruanos. Sin embargo, el indeciso, aquel que todavía no sabe por quién votar, por X razones que ya analizaremos más adelante, tiene un 25% o lo bordea, es decir, más del doble de quien puntea las encuestas. De ahí para abajo todo está muy apretadito, pero como les dije al inicio, producto de que no se ha llevado claramente este mensaje. Y esto preocupa, no por una cuestión anecdótica, es demasiado importante esta situación, es demasiado, por decirlo menos, alarmante. Y eso vamos a analizar con nuestros invitados. Ángel Delgado, quien es analista político, se encuentra con nosotros, y también Alonso Cárdenas, quien es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, están ustedes en La Mira. Muy buenos días y muy agradecido por la invitación. Pues bien, hubo cierta expectativa. Esta pregunta, Alonso, buen día. Hubo cierta expectativa cuando el año pasado hubo movilizaciones, sobre todo por parte de los jóvenes. Dijimos, caramba, la situación ha cambiado, los jóvenes han tomado ahora la batuta, el ejercicio de su ciudadanía en las calles, están preocupados por el futuro. Pues bien, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Contra qué se chocaron? ¿Contra qué nos chocamos para encontrarnos en una situación en la cual el que ya a 2 semanas el puntero en las encuestas solo tiene un 10% o lo bordea, mientras que el indeciso parece estar en ese público que salió a marchar, o no lo sé? ¿Qué opinan ustedes? Eduardo, empezamos contigo, por favor. Ángel, perdón. Eduardo, ¿yo? Sí. Arranco. Bueno, yo creo que... Ya, vamos a ver. Creo que la situación en los últimos tiempos ha habido una suerte de crecimiento del interés público en los procesos políticos y en la política en general, y dentro de las elecciones. Y esto se suma a algunos hechos que redoblan esta tendencia negativa, como son, por ejemplo, la crisis sanitaria que agobia a millones de personas, y en simultáneo la crisis económica que impide que la gente tenga la tranquilidad económica necesaria para pensar en otra cosa que no sea cómo llevar el alimento, los ingresos necesarios para la manutención de las familias. Pero además de ello, yo quiero aquí notar de que ha habido una campaña sistemática de hace por lo menos 2 años, 3 años, especialmente durante el periodo de Vizcarra. Esto tiene tiempo atrás, donde se ha ido bombardeando desde los medios de comunicación, especialmente de aquellos que estaban vinculados al gobierno, por el apoyo mediante los subsidios y la propaganda estatal, de modo tal que se ha devaluado, se ha impregnado a la política con una suerte de notas totalmente negativas que únicamente pueden causar pues desazón, desánimo, desasosiego entre la población. Y el hecho que la gente no participe cuando la campaña permanente de los medios
y de las instituciones que debieran justamente fortalecer el civismo es un mensaje totalmente negativo y desmoralizador, bueno, es obvio que el resultado sea una escasa presencia del público, de las personas, de la ciudadanía en los asuntos públicos, y cada vez más crezca el desánimo. Si usted ve las elecciones ocurridas hace un año nomás, me estoy remontando a enero del año pasado, usted va a ver que tiene un panorama igual. Acción Popular, que apareció como el gran triunfador, apenas superaba el 2%, y los partidos que ingresan en un número de 9 al Congreso están entre el 5% y el 10%. ¿Se da cuenta? Con la justa alcanzan los 2 dígitos, pero en la escala inferior. Y eso yo creo que no tiene por qué ser distinto en estas elecciones, a pesar de la trascendencia y todo lo que está implicado. Creo que estamos cosechando en última instancia lo que se ha sembrado, y si usted hace una campaña sistemática de desmoralización, de denuesto contra la actividad política, con razón o sin ella, independientemente de eso podemos discutirlo más, pero si ese es el mensaje prioritario, los resultados van a ser una ausencia, una abstención o un rechazo que se expresa en el alto número de personas que no define el voto o que simplemente no irá a votar o lo hará marcando la casilla en blanco o en su defecto tachando el voto, ¿no? Okay. Creo que eso es lo que estamos viendo, y lo que sucedió en el mes de octubre no fue sino un chispazo, a mi juicio, armado aviesamente por los medios de comunicación y la gente vinculada a Vizcarra para provocar una situación que, por más que se la quiso endulcorar como la generación del centenario, usted verá que no ha tenido, y en eso estamos de acuerdo, ningún tipo de trascendencia, ¿no? Okay. Ahí están los hechos, a eso me remito, y eso fue en el mejor de los casos flor de un día, porque claro, ahora toda esa gente tiene vergüenza de haber marchado por el lagarto Vizcarra, por un hombre tan corrupto, desleal y traidor como es este personaje, ¿no? Eso debe pesar en el ánimo de los marchantes de aquella jornada de noviembre del año pasado. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Alonso, hubo cierto entusiasmo en aquel momento que menciona Ángel, también cuando asumió el señor Sagasti la presidencia, hubo como aires de ver algo diferente, aires de renovación, y sin embargo eso se apagó muy pronto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, antes que nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es el producto de lo que hemos construido y hemos cosechado en los últimos 30 años, ¿no? Ya, por ejemplo, las cifras del Barómetro de las Américas lo dejan sumamente claro. En el año 2020, justo antes de la pandemia, se publica un informe de la Universidad Thunderbird, donde hace un comparativo de todos los países latinoamericanos, ¿no? El Perú sale en la peor posición de la región en relación con apoyo al Congreso, apoyo a la democracia, percepción de que los políticos están inmersos en casos de corrupción, indiferencia hacia los partidos políticos. Digamos, eso lo hemos ido construyendo porque, bueno, básicamente todos nuestros presidentes están o presos o inmersos en casos de corrupción. El poder legislativo ha sido una vergüenza, el poder judicial ha sido también una vergüenza. El escándalo Odebrecht prácticamente fue un tsunami que arrasó con el sector privado. Últimamente la academia también se ha visto envuelta en asuntos de manejos oscuros. Los gobiernos regionales y locales, bueno, según datos de Ojo Público, por ejemplo, hay 57 gobernadores regionales involucrados en casos de corrupción, 2.000 alcaldes, ¿no? O sea, es un deterioro institucional prácticamente, desde mi punto de vista, irreversible, ¿no? Si nosotros nos comparamos con otros países latinoamericanos, en las elecciones, por ejemplo, de Argentina o de Ecuador, que acaba de suceder, o Bolivia, Bolivia, por ejemplo, el señor Arce ganó en primera vuelta, ¿no? El señor Alberto Fernández obtuvo el 40% de los votos en primera vuelta, ¿no? O sea, prácticamente nosotros en la región nos hemos quedado como los que más repudiamos o los que más rechazamos nuestra clase política. Y eso explica por qué el Partido Acción Popular tiene apenas 10% de los votos, ¿no? Eso claro. Es algo inédito en la región.
1 de cada 10 peruanos, como decía al inicio. Vamos a ver, el día de hoy ha salido publicada una encuesta de IEP, publicada por el diario La República, y vamos a analizar un poquito sobre la foto de esta encuestadora. Esta es la portada del diario La República. 6 candidatos en pugna por la segunda vuelta, titula el diario La República, y si podemos pasar al cuadro para analizar con nuestros invitados sería extraordinario. Yo simplemente les voy a leer cómo viene en este momento la proyección, al menos según IEP, y luego también les pediría una opinión más adelante respecto de las modalidades, porque hay algunas diferencias entre las encuestadoras y eso también es una gran incógnita para muchas personas. Johnny Lezcano, según IEP, encabeza las encuestas con un 11.4%, que ha bajado según la misma encuestadora en su producto anterior. 2.5 señala esta baja. Rafael López Aliaga, por el contrario, una ligera alza, antes tenía 9.5, ahora 9.7. Verónica Mendoza también va al alza, y en este caso es la mayor diferencia con otra encuestadora que vamos a ver más adelante, 2.6% arriba, tiene 9.6 en este momento. Hernando de Soto también, con un incremento de 2 puntos, tiene 9.5, prácticamente en un empate exacto con Verónica Mendoza por 0.1 de diferencia. Luego viene George Forsyth con 9.2, también con un alza de 1.4%. Keiko Fujimori también al alza, pero muy ligera, de 0.7 con 7.9%. Y lo que podría decirse la gran sorpresa de la izquierda, hasta ahí se cierra el primer pelotón, según IEP. Y luego el segundo pelotón lo encabezaría, en este caso, Pedro Castillo, en un empate exacto con Daniel Urresti de 4.3, y de ahí hacia abajo Acuña, Humala, Salaverry, Guzmán y otros. Igual, vamos a analizar sobre todo la foto y luego hablaremos de las encuestadoras. Ángel, tu opinión sobre este muestreo de IEP. Bien, yo creo que en primer lugar hay que poner en contexto. Creo que se trata de una encuesta, es una institución que hace encuestas como otras, pero que tiene su visión particular de las cosas, su corazoncito, que podríamos decir, y entonces hay que verla siempre a la luz de ese tamiz. Y el otro elemento es que, siendo los porcentajes tan estrechos, como usted comprenderá, es muy fácil producir una alteración. El cambio de 1, 2, 3 puntos, eso que comúnmente se llama margen de error, claro, puede hacer la diferencia en que uno pase en esta encuesta por lo apretado del grupo, puede pasar pues del segundo al quinto o sexto lugar, ¿se da cuenta? Entonces, esa es una limitación que yo creo que no permite sacar conclusiones definitivas, y tenemos que ser entonces prudentes y hacer tanteos siempre provisionales. Creo que aquí hay algunas cosas que se reiteran en relación a las otras encuestas que hemos tenido oportunidad de ver esta semana. Creo que ya es el penúltimo sondeo que se va a realizar. Uno es que efectivamente el señor Lezcano está en una posición de privilegio, y que sería uno de los que, juntando todas las encuestas de la semana, estaría ingresando a la segunda vuelta. Y el otro personaje que lo hace es sin duda Rafael López Aliaga, incluso con una tendencia a ir creciendo. En todas las encuestas López Aliaga tiene un horizonte de mayor crecimiento, en la medida que creo que él expresa con más claridad que todos ese voto contestatario, ese voto que está harto con la situación actual, que repudia las prácticas nefastas habidas por los gobiernos del señor Vizcarra y Sagasti, en la medida que lo continúa. Él es el que ha capitalizado mejor esa sensación de rechazo, y entonces eso explica por qué él está con grandes posibilidades de entrar a la segunda vuelta. Todo lo demás no es es distinto en las otras encuestas que hemos tenido oportunidad en este punto, esta semana. Quisiera, y traslado también la incógnita a Alonso, discrepar un poco respecto de lo que acabas de decir al último, porque vamos a ver el siguiente cuadro, pero todavía no lo cambien, por favor, antes de la respuesta de Alonso, donde CPI, y lo analizamos el viernes, la última encuesta de CPI, por el contrario, le daba una caída de 2
hasta el 5, a la ubicación número 5, al señor Rafael López Aliaga con una tremenda caída de 2.5% y un estancamiento. Ahorita vamos a ver el cuadro de CPI y justo también nos acaba de escribir el gerente general de esa encuestadora porque estuvo acá con nosotros analizando un poco cuál es la metodología, sobre todo, que la vamos a tocar de todas maneras en unos minutos. Alonso, te traslado la interrogante. ¿Cuál es tu análisis respecto de este cuadro puntual y sobre todo en el tema de las tendencias? Más que la foto, lo que nos debería importar un poco es las tendencias, quién baja, quién sube, y ahí también hay diferencias entre las encuestadoras. Alonso, tu opinión, por favor. Sí, bueno, yo creo que la encuesta ahora sí recoge bien lo que sucedió en el último debate del domingo, que las anteriores encuestas no habían visualizado, ¿no? El desempeño de la candidata Mendoza en ese debate, digamos, fue bastante positivo para ella. Creo que fue un error del señor López Aliaga no asistir porque en un contexto de pandemia, donde prácticamente, digamos, los mítines y las salidas a la calle, ir a los mercados está proscrito, lo único que queda básicamente son los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Entonces eso no le ha dado bastante visibilidad. También creo que recoge la caída del señor Lezcano porque no tuvo un buen desempeño en este último debate. La candidata Fujimori, fíjese que sí tuvo un buen debate, pero carga una mochila sumamente pesada de su antivoto, ¿no? El señor Forsyth, bueno, se mantiene, y acá hay dos elementos que a mí me gustaría resaltar, ¿no? El primero que es Pedro Castillo, que digamos ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo en el sur, está a una décima de Verónica Mendoza, 10.9 versus 10.8, y eso puede ser, digamos, una barrera para que Mendoza efectivamente pueda alcanzar la segunda vuelta. Recordemos lo que pasó en las elecciones del 2016, claro, donde Gregorio Santos le quita 4% de los votos y eso impide que ella llegue a la segunda vuelta. Pero, y otro elemento, Alonso, creo yo, importante. Sobre este punto quería hacerte una pequeña pregunta para que profundices ahí. Lo que yo no entiendo bien, y lo vamos a analizar con el siguiente cuadro que veamos, es que Pedro Castillo sube, según esta encuesta de IEP, y también sube Verónica Mendoza. Se entendería que en desmedro de la candidatura de Johnny Lezcano, porque los blancos nulos y los indecisos no han sufrido mayor decrecimiento. Entonces, o de repente es que todos los indecisos que cambiaron se fueron a Pedro Castillo y a Verónica Mendoza. Hay algo que no parece ser tan lógico en esta tabulación. Lo vamos a analizar en breve, pero continúa, por favor. Bueno, ahí también es muy importante mencionar a alguien que nadie recalca, que es el cura Arana, ¿no? El padre Arana, que tiene 0.8 de los votos, ¿no? Ni siquiera llega a 1%, pero como está todo tan apretado, eso juega un papel pues fundamental, puede ser la diferencia entre llegar a segunda vuelta o pasar la valla electoral, ¿no? Y hay un elemento que sí es muy, muy importante reiterarlo, que es el voto en el extranjero. El voto en el extranjero se calcula en 1 millón de peruanos, claro, de los cuales generalmente van a votar 500,000. Pero por esto de la pandemia hay muchos países donde esto no va a ser posible. Por ejemplo, el 81% de los votos en el extranjero se concentra en 5 países: Chile, Argentina, España, Italia y los Estados Unidos. España, Italia y Chile están en una situación complicadísima en relación con la pandemia. ¿Qué va a pasar con esos votos? Y recordemos que esos votos no se cuentan y no se proyectan en las encuestas. Y como están las cosas tan ajustadas, pueden ser la diferencia también entre pasar a la segunda vuelta o no. Entonces, estamos hablando de un bolsón muy importante que ni siquiera se sabe si van a poder ir a votar, ¿no? Por en el caso de Chile, en el caso de España y en el caso de Italia. Ahora, es muy importante el tema de los votos en el extranjero. Nosotros hemos entrevistado a varios candidatos aquí por el distrito 27, que se le llama ahora a los peruanos residentes en el exterior, y ellos también piden
cambio de modalidad, incluso que puedan realizarse elecciones con más anticipación en esos países para que puedan ellos tener presencia en estas elecciones, pero es un bolsón, como tú bien dices, bastante interesante. Ahora sí me gustaría, por favor, ver el cuadro de la encuestadora SPI para que Ángel tenga la oportunidad justamente de sustentar lo que decía. Esta es la encuesta de SPI post-debate y vemos en este caso la mayor diferencia con la de IEP es el caso de López Aliaga y de Verónica Mendoza. ¿Por qué? Porque en ambos casos lo que marca esta encuestadora es que ambos decrecieron. Tanto López Aliaga de 7.2 a 5.2%, tanto así que lo mandó a la cuarta ubicación, mientras que Verónica Mendoza cae de 5.9 a 5.4. Lescano, por cierto, también cae de 12.2 a 11%. En este caso sí coincide con IEP. Yo quiero agregar a lo que dijo Alonso, y esto te lo traslado a Ángel. El tema de Lescano es cierto, no tuvo una buena performance en el debate, pero también ha ido acompañado eso de algunos errores que tienen que ver con unas propuestas un poquito que han salido de contexto, como el caso del Huáscar, el caso de que se cura la COVID con aguardiente, etcétera. Y el caso de Rafael López Aliaga, además de no asistir al debate, también ha tenido algunos errores, encontronazos con la prensa, algunas declaraciones, algunas reacciones, y hay que decirlo, también ha sido golpeado mediáticamente. Ángel, ahora sí, por favor, tu análisis. Bien, yo soy de los que creo que los debates, siendo importantes, no son decisivos y no hay una relación automática entre una presentación y otra, salvo que sea, pues, significativa, y hay algunos casos, pero yo tengo la impresión que el debate ocurrido en un medio particular la semana pasada fue un debate fundamentalmente aburrido, y eso creo que lo señalan casi todos los analistas, y que lo que se vio fue lo menos malo. Y efectivamente ahí Verónica Mendoza tuvo, dentro de la mediocridad, la mejor performance. Pero eso que asistir o no asistir haya sido determinante, miren, en esta encuesta que, digamos, debía reflejar eso con más claridad, López Aliaga sigue creciendo poquito, pero crece. Pero además, lo que no se dice es que Hernando de Soto no participó tampoco en ese debate, en esa polémica, y sin embargo ha seguido creciendo. Entonces, ¿cómo se explica eso? Inclusive se coloca casi ya con posibilidad de entrar a la segunda vuelta, ¿no? Pero ojo, entonces, que en este cuadro López Aliaga cae, y Hernando de Soto tiene razón, pero en este cuadro, al menos de CPI, no sube ni baja. Es decir, Hernando de Soto... No, ha subido 2 puntos, dos décimos. Bueno, se mantiene, se hubiera desplomado y todo lo demás. Claro, 4.5, 4.5. Ahora, yo creo que en el cuadro, en la encuesta, me parece más importante ver algunas cosas que yo creo que son significativas, si me permiten, ¿no? Por supuesto. Si ustedes ven cómo se distribuye la votación regional, el peso que tiene López Aliaga en Lima es impresionante y saca una clarísima ventaja a todo lo demás. El 15% que tiene... dado que Lima concentra casi un tercio, un poco más de un tercio de la votación nacional, ¿no? Y sin duda tiene un impacto muy significativo en el resultado global de la encuesta. Eso no se ha visto mediado en absoluto, más bien creo que hay un crecimiento importante, según la misma encuesta, en el sur del país. Lo que pasa es que López Aliaga no es un personaje conocido, y en relación, por ejemplo, a Forsyth, al propio Lescano, que tienen una figuración política con antelación, López Aliaga relativamente es un desconocido que en pocos meses ha logrado posesionarse. Y repito, la fortaleza de López Aliaga está en el tipo de discurso que para alguna gente le resulta molesto, pero para otros sintoniza con un estado de ánimo que yo creo que hay que medir más. Okay. Y ahí yo quiero volver a la primera pregunta que habían formulado ustedes, en el sentido de por qué hay poca participación, por qué hay tanto rechazo. Bueno, ese rechazo es porque la gente está harta del continuismo de las políticas. Mira, es verdad, hay una matriz estructural de hace 30 años, pero creo que eso no nos ayuda mucho a comprender, y mucho más aún si esa matriz la extendemos a toda América Latina o al mundo. Es verdad que hay eso como trasfondo, pero también es cierto que en los últimos 2 años, 3 años, esto se ha profundizado, se ha acentuado, y eso fue lo que le permitió a Vizcarra tener las posiciones de respaldo y popularidad que tuvo. Eso es lo que se ha caído, y en ese desánimo, en ese colapso, en esa mutación de sensibilidades en la población, es que el mensaje de López Aliaga
así pueda parecer tosco, agresivo, exaltado en muchos aspectos. Sin embargo, creo que es el que mejor sintoniza con ese estado de pueblo y es lo que explica el porqué de la nada prácticamente. Repito, en el mes de enero López Aliaga estaba Ángel, al fondo, ahora tiene una posición que muchos dicen que va a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Bueno, creo que eso es importante. Nos queda clara la idea, Ángel. Vamos a darle oportunidad ahora a Alonso que nos haga su análisis. Partiendo, en breve vamos a tener ambas encuestas juntas, pero lo que me interesa es si es que nos podemos enfocar un poquito en las metodologías, si es que eso puede generar tantas diferencias, sobre todo en cuestión de tendencias, que es lo que a mí me sorprende un poco más, y si es que finalmente estos cuadros, a pesar de que se mueven en 1 o 2%, uno con 2% que cambies ya cambias en la tabla de posiciones, esto realmente es prácticamente entre el mismo electorado que está decidido, pero no afecta, como vemos en este muestreo, el 24.8%, y en el de IEP creo que también está bordeando el mismo porcentaje de los indecisos. Alonso. Bueno, aquí hay un factor, creo yo, fundamental que nos diferencia de varios países latinoamericanos, que es que estamos hablando de personas, pero no de partidos, ¿no? En el caso de López Aliaga, por ejemplo, él es prácticamente Renovación Popular, ¿no? Ha tenido muchos problemas, por ejemplo, con su candidata a la vicepresidencia, que ha tenido declaraciones que prácticamente nos volverían a la Edad Media, ¿no? Lo mismo ha sucedido con la candidata número 2 al Congreso, y si bien es cierto que eso lo diferencia de una clase política sumamente desprestigiada, la clase política más desprestigiada de América Latina, también está generando cierta preocupación en algún sector del electorado que no es minoritario, ¿no? Estamos viéndonos también en el espejo de Brasil. Se dice que el señor López Aliaga es el Bolsonaro peruano, ¿no? Y miren los resultados que está teniendo Brasil, la verdad, una catástrofe lo que se está viviendo en el hermano país de nuestro vecino amazónico. Entonces, eso ha hecho, creo yo, que mucho del espectro que, digamos, está en la otra orilla del escano del profesor Pedro Castillo y de Verónica Mendoza, esté buscando una opción que claramente no va a ser Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori tiene una mochila muy pesada, claro, ¿no? Un antivoto por ejemplo, enorme. Altísimo, un altivoto altísimo, o sea, prácticamente triplica el antivoto del segundo candidato, que es Verónica Mendoza. Entonces, es una candidata que es muy difícil que en la segunda vuelta tenga una buena performance. Entonces, este segmento de la población que está es la némesis de Mendoza, de Castillo y del Escano, está buscando un candidato, ¿no? Y creo yo que ahora se han puesto todos los focos sobre Hernando de Soto. Hernando de Soto creo que está captando más este voto, digamos, un poco más a la derecha, que no está, que ya, digamos, creo yo, esa es mi opinión, se va a ir alejando un poco del señor López Aliaga, claro, y definitivamente no va a apostar por Keiko Fujimori, y se va a centrar en Hernando de Soto, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que esa es la tendencia, sí. Dijiste algo que me parece importante, que estamos hablando de candidatos y no de partidos, pero en esta instancia pesa demasiado el candidato. En esta instancia, ya en la última recta, ya incluso el tema, una sonrisa puede cambiar la historia, no comer un chicharrón puede cambiar la historia de las elecciones. Es muy importante los gestos y los detalles. En ese sentido, y acá le traslado la participación a Ángel, lo que acaba de mencionar Alonso respecto de Hernando de Soto podría hacer recordar al tema Kuczynski, pero Kuczynski cambió su perfil, se volvió, no sé llamarlo, campechano, criollo, se puso juvenil, cambió toda una imagen, la moldeó al público joven, que era al que apuntaba y que finalmente, aparentemente, fue quien lo terminó poniendo en segunda vuelta. ¿Crees que eso podría pasar con Hernando de Soto, Ángel? Mira, yo creo que sí, resulta curioso, o sea, eso significa que el afer de haberse vacunado, haber sido a Estados Unidos con su avión, ciudadano americano, no ha tenido ningún impacto en este resultado, más aún crece. Eso no me parece muy razonable, pero en fin, podría ser que a la gente no le haya importado y haya aplaudido más bien que Hernando Soto se haya vacunado, a pesar de todas las críticas que han surgido al respecto.
Lo digo solamente para mostrar un elemento que podría resultar incongruente. Y por otro lado, yo creo que estamos aquí pensando en electores racionales, sofisticados, que hacen... Mire, yo he escuchado personas que dicen, a mí qué me importa que el señor Rafael López Aliaga vaya a misa todos los días, se flagele o no, eso no me interesa en su vida privada, ¿ya? Lo que me interesa es que él meta preso a Vizcarra, a Sagasti, que vote a Odebrecht y que le quite a la prensa mermelera que ha manejado el país en estos tiempos, le quite los subsidios y lo deje en una posición como debiera ser. Ese sentimiento de rechazo, que puede ser no racional, que puede ser emotivo, usted lo puede calificar de cualquier manera, existe. Y ese sentimiento es la fortaleza de López Aliaga, como también es la fortaleza del ascenso del señor Pedro Castillo. Son los votos que en una época de crisis, de desmoralización, como la que se ha creado en estos tiempos, Ángel, ahora produce resultados donde los extremos, donde la polarización es la nota fundamental. Y claro, resulta lógico que sean estos extremos los que crezcan en detrimento de los centros, y eso es lo que más o menos está pasando, claro, por las encuestas que estamos viendo. Muy bien, Alonso, con esta nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo y nos quedaba mucho más por analizar. Alonso, la última, ¿crees tú que podría haber sorpresas grandes de aquí al final, como por ejemplo que Lescano no entre a la segunda vuelta o cosas así? Bueno, es cierto, ¿no?, que en la posguerra las tendencias tienden a la polarización, ¿no? Y nosotros estamos viviendo una época de posguerra, ¿no? Tenemos 110.000 muertos, la economía prácticamente devastada, ¿no? El peor desempeño a nivel mundial de la pandemia en el año 2020, ¿no? Es realmente un drama lo que estamos viviendo como país. No tenemos instituciones, no tenemos partidos políticos, entonces la volatilidad es enorme, enorme, la más alta de América Latina. Y el rechazo a la clase política también es el más alto en América Latina. Entonces, digamos, tenemos la tormenta perfecta para que estos resultados tan insignificantes, porque el primero tiene 10%, tan liliputenses, puedan modificarse, como usted muy bien señala, con cualquier gesto, con cualquier error, ¿no? Entonces creo yo que, digamos, dada los antecedentes, dado nuestra fragilidad institucional y dado el contexto de posguerra en el que nos encontramos, creo yo que la moneda todavía está abierta la posibilidad. Muchas gracias a ambos, les agradecemos su presencia en este programa, ha sido enriquecedor escucharlos. Esperamos tenerlos de vuelta en próximas ediciones. Muchas gracias, Alonso. Muy agradecido. Muchas gracias. Saludos a ustedes, muchas gracias. Salud. Fue Ángel Delgado, analista político, y Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Pues bien, es verdad lo que dicen los analistas, esto todavía no está definido. Eso es bueno, eso es malo, eso es el problema, que ya deberíamos tener al menos opciones claras para ver quiénes pasan a la segunda vuelta, pero no un abanico tan amplio de posibilidades. Pero lo principal, gente que no está interesada en marcar alguna de ellas. Vamos a ver un cuadro, un video en general, donde marca las tendencias en las cuales se han movido los candidatos en los últimos meses. ¿Podemos verla, por favor? Esto es este cuadro lo ha proporcionado CPI y vemos ahí cómo empezaron al menos esta carrera. Vemos a George Forsyth arriba, a Julio Guzmán, imagínense, estaba en segundo puesto, seguido por Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Hernando de Soto. Pero esto fue cambiando, si podemos ir viendo cómo se fue moviendo estas tendencias, y ahora el cuadro es completamente diferente. Por favor, ahí vemos cómo se fue marcando la caída, el ascenso rápido de George Forsyth, que se fue hasta 10% y lejísimos del segundo puesto, luego cambió. Miren cómo cayó, cómo fue cayendo poco a poco Julio Guzmán. Luego vemos ahí la aparición y ascenso también de Johnny Lescano y la irrupción, como decíamos, de el señor Rafael López Aliaga, que de haber sido pues completamente desconocido, fue trepando rápidamente y fue llegando a los primeros lugares hasta colocarse ahora entre los primeros. Pues bien, seguimos viendo cómo se fue moviendo este cuadro y ahora nos encontramos, esta es la última foto según CPI. Aquí
es donde está estancada la situación. Nos encontramos ahora con el señor Pedro Franque. Él es economista y además es miembro del equipo técnico de la señora Verónica Mendoza del partido Juntos por el Perú. Pedro, muy buenos días, estás en La Mira. Encantado de estar con ustedes. Pedro, muchas gracias. Entiendo que el viernes con la encuesta de CPI no estuvieron muy contentos. El sábado seguramente han estado viendo qué hacer y hoy día se han despertado con mucho mejor ánimo, habida cuenta de la encuesta de IEP, los coloca con una importante subida en el tablero. Tu evaluación. Bueno, efectivamente nosotros pensamos que esta encuesta es bastante optimista. Desde luego hay que ser muy cauteloso porque sabemos que todavía queda una buena cantidad de gente que está decidiendo su voto, pero nuestra propuesta es muy concreta, ¿no? Darle trabajo a la gente es nuestra prioridad en la parte económica, un programa de empleo de 200.000 empleos temporales. Nuestra propuesta de entregarle bonos a la gente ha recibido un espaldarazo esta semana porque muchos lo criticaban, pero ahora hasta el Fondo Monetario Internacional resulta que respalda nuestra propuesta. Entonces ya todo lo que decían que esa propuesta era como muy gastadora, muy exagerada, si hasta el Fondo Monetario Internacional propone eso, digamos, está claro que esta es una propuesta que es necesaria para el momento porque la gente necesita ayuda económica de urgencia y eso va a servir para... La gente va a ir a gastarlo al mercado, a comprar zapatos útiles escolares y eso va a mover el mercado, le va a dar ventas a los microempresarios. Entonces claro, yo creo que la ventaja que tenemos es lo concreto de nuestras propuestas, ¿no? Claro, son pero propuestas concretas al problema actual. Ahí, por ejemplo, lo que siempre se ha criticado, incluso en el propio debate, Federico Salazar hizo hincapié en el punto, es, en general, la propuesta de dar bonos, de dar ayuda social, eso siempre es, digamos, bien visto por la población. ¿Quién no va a querer recibir en época de crisis una ayuda del Estado? Eso es algo, pues, como se dice, no tiene pierde. El tema es cómo generar el otro lado, cómo generar el ingreso, cómo hacer que esta rueda siga girando y no solo se gaste, porque Pedro, hay que ser claro, con tu plata yo también soy generoso, con tu dinero, con tu sueldo yo también soy Papá Noel, pero ¿cómo hacemos para que la rueda siga girando? ¿Cómo generamos ingresos para poder seguir brindando ayuda social? Ese es el problema. Efectivamente, como te digo, esta es una respuesta respaldada por el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el entregar ayuda es, por un lado, una necesidad de emergencia de las familias, pero también va a dinamizar el mercado. La familia que recibe el dinero va a ir a gastarlo al mercado, a comprarse, como digo, unos zapatos, un polo, unos cuadernos para el hijo, y eso van a ser ventas para otro microempresario, para otro empresario. Y para facilitar esos microempresarios, ese sector productivo, nosotros tenemos un programa, una propuesta de 30.000 millones de soles de crédito a tasas de interés de 1 a 2%. Que es como el programa Reactiva que hizo el gobierno el año pasado, solo que este programa pues no llegó a las pequeñas empresas y a la agricultura, y nosotros pensamos que sí debe llegar. ¿Por qué? Porque si por un lado aumenta su demanda, hace que puedan vender, y por otro lado le permite que recuperen su capital de trabajo, que puedan comprar más cosas para vender, que puedan comprar más insumos productivos, entonces tienes la demanda y tienes el capital necesario para producir. Y las dos cosas se unen precisamente para producir esa reactivación económica, esa mejora de los empleos, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que el mercado funcione, que se reactive, claro, ¿no? Que resucite la economía, ¿no? Ya, ok. Nos sigue quedando algunas dudas, te las voy a plantear en breve, pero quería hacer recordar que en este programa tuvimos al señor Rafael López Aliaga, lo entrevistamos. En ese momento tú habías escrito un artículo muy interesante en Hildebrand en sus 13 y yo se lo recordé porque le dije, Pedro Franque propone esta inversión de 15.000 millones, creo, de soles para la reactivación económica por parte del Estado. Esta fue la respuesta que nos dio el señor Rafael López Aliaga y sobre eso quiero que conversemos. Adelante.
Pedro Franque, que es el miembro del equipo económico de la señora Verónica Mendoza, propone aumentar 15.000 millones de soles de la inversión pública del Estado, para de esa manera reactivar la economía, la microeconomía. ¿Usted está de acuerdo con eso? Él dice que solamente Verónica Mendoza lo ha propuesto. Bueno, ¿sabe qué? Verónica Mendoza para mí no tiene ningún respeto. Es una persona que ha sido la secretaria de Nadine Heredia y es persona que vive pues con modelo Venezuela para Perú. Yo no la respeto para nada. Quiere llevarnos a hacer Venezuela o Cuba, que son sus héroes, ¿no? Y Pedro Franque menos tampoco. No, le hablo de gente seria, no me ponga ese ejemplo. Bueno, pero en todo caso, ¿cuál sería tu propuesta? El plan de inversión pública, te lo digo, tiene que ser crear empleo masivo para los peruanos que quieren trabajar, y se puede hacer muy fácilmente en ponerle vivienda popular, el techo propio, hacer un programa de techo propio masivo, ¿no? Para darle trabajo a millones de peruanos, hacer trabajo para hacer carreteras pues, de 4 carriles, empleo masivo para todos los peruanos, hacer inversión privada también en trenes, el tren de la costa, lo he planteado en otros programas, un tren que vaya de Tacna a Tumbes, que genere empleo masivo también, con plata privada, no plata pública. Entonces, tiene que haber un choque. Bien, Pedro, esa fue la respuesta que nos dio el señor Rafael López Aliaga, basado en la propuesta que tú habías planteado en Hildebrand en sus 13 y que entiendo es parte de la propuesta económica de Juntos por el Perú, encabezado por la señora Verónica Mendoza. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate, tú le leíste 15.000 millones de soles en inversión pública, o sea, en carreteras, en hospitales, en mejorar los colegios para que los chicos puedan regresar seguros al colegio, y eso evidentemente en nuestro plan lo mismo, va a generar empleos masivamente, por supuesto, 200.000 empleos. Entonces, en ese sentido, el señor López Aliaga termina diciendo lo mismo, solo que no le pone cifras ni cantidades porque no tiene ninguna respuesta concreta, responde generalidades, vamos a hacer esto, lo otro. ¿Cuánto? ¿En qué plazo? Nosotros sí tenemos un plazo, hemos dicho vamos a hacer un programa de empleo temporal, 200.000 empleos temporales lo vamos a hacer en 3 meses, cuesta 2.000 millones. Sí, la inversión pública la vamos a aumentar en 15.000 millones de soles de lo que está ahora. ¿Cuánto está ahora? Seguramente el señor López Aliaga ni siquiera sabe cuánto está ahora, está en 3.7% del PBI. Y el señor López Aliaga dice, bueno, pero esto es chavista. Disculpa, el construir carreteras, el construir colegios, el construir hospitales, el generar ayuda a la gente para que el mercado se mueva y para que los microempresarios puedan vender, ¿qué tiene que ver eso con los fantasmas que tiene el señor López Aliaga? Lo que el señor López Aliaga debería responder es ¿por qué no ha pagado 27 millones de soles a la SUNAT? Y cómo cuando él es presidente, ¿qué va a hacer con la SUNAT? ¿Que siga persiguiendo a los chiquititos mientras los grandazos como él dejan de pagar? Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros pensamos que hay que cobrar impuestos a los grandes deudores. Y los 27 millones que debe el señor López Aliaga, la verdad, debería pagarlos pues antes del 11 de abril para por lo menos tener una idea de que claro, eso algo de respeto le tiene al país. Eso tiene que haber afectado de todas maneras en su candidatura, porque a eso también hay que añadirle los millones, más de 20 creo, que pidió a Reactiva Perú, a la cual además criticó severamente. Pedro, pero hablando ya de precisiones, que es como tú más prácticamente sustentas su proyecto, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son los sectores inmediatos, los primeros 6 meses? ¿Qué sectores vamos a empezar a reactivar en un caso que sea favorecida la señora Verónica Mendoza el 11 de abril? Mira, como he dicho, nuestro programa tiene un programa de empleo temporal. ¿Qué significa eso? Pequeñas obras, pequeñas refacciones, parchado de pistas, mejora de colegio para que los chicos regresen a clase, readecuación de centros de salud para que puedan dar oxígeno, etcétera. Esa es una primera área. Una segunda es pequeñas empresas y agricultura. Para eso nuestro plan masivo de crédito. La agricultura nos parece muy importante porque ahí el Perú tiene una gran potencialidad, tenemos cantidad de tierras y de productos muy buenos en el Perú y que no se ha aprovechado. Por eso nosotros hablamos de una segunda reforma agraria, darles apoyo a sus agricultores, proteger el mercado interno y darles tecnologías y conexiones al mercado. La mejora de las carreteras también va a ayudar. Por ejemplo, la nueva carretera central nos parece fundamental, efectivamente. Nosotros estamos muy comprometidos con ese proyecto porque imagínate, todo el mercado del centro del Perú, que es enorme y tiene enormes dificultades para conectarse con la ciudad y con este tipo de
accidentes terribles que ha pasado, porque claro, todos conocemos que la pista está en pésimo estado, ¿no? Tenemos que hacer una pista más moderna. Ese es nuestro plan, una inversión pública fuerte, masiva, y nosotros tenemos cifras, cantidades. ¿Temas mineros no tienen algún proyecto en mente, grandes proyectos para, digamos, agilizar el tema? Bueno, es que tú has mencionado los primeros 6 meses. El gran tema de la minería en el Perú es el proyecto del litio en Puno, y nosotros estamos muy comprometidos para que eso se haga con soberanía nacional, para que ese producto que hoy es estratégico hacia el futuro pueda ser aprovechado e industrializado en el Perú. Es sumamente importante, pero seamos conscientes que eso toma un plazo en ejecutar, ¿no? El que te promete que eso va a estar en 6 meses, eso no es cierto. Pero sí queda la una sensación, mina demora, ¿no? Pedro, y eso también la gente lo ha tomado de una manera de repente que la deja pensando respecto a la señora Verónica Mendoza, el hecho de firmar compromisos para no digamos, continuar o intentar sacar a flote algunos proyectos mineros de gran envergadura. ¿No te parece que eso de pronto no era adecuado, al menos en este momento? Mira, lo que pasa es que hay proyectos que son totalmente rechazados por la población y negativos en determinadas zonas. Entonces ya sinceremos, ¿no? Ese proyecto Tía María ya carga a sus espaldas creo que 12 muertos. Alan García lo intentó sacar, dejó 6 muertos, lo volvieron a tratar de sacar, otros 3 muertos, lo volvieron a tratar de sacar, otros 2 muertos. Ya, pues hermano, las cosas que no salen, ya no, pues la gente lo rechaza y es un proyecto malo. Pero hay docenas, hasta más, de proyectos mineros viables en el Perú. Yo te he mencionado el del litio porque, bueno, es uno de los más emblemáticos, estratégicos, ¿no? Pero ahorita hay en marcha cantidad de proyectos que están funcionando, que hay que hacerlos bien, con respeto al medio ambiente, al agua para los agricultores, como, no sé, que Yabeco, he visto la lista y como una docena, me parece, proyectos. Y ha mencionado algo clave y que también va a ser prácticamente lo que le espera, el derrotero del próximo gobierno, sea quien fuere, que es los conflictos sociales, porque en época de crisis todos van a querer que se les, digamos, beneficie o se cumpla con algunos reclamos que tienen. Y lo primero que hacen es tomar las carreteras. Ya hemos visto con los transportistas que además obtuvieron grandes beneficios. ¿Cómo haríamos para que no caer en la situación en la cual conflicto social que haya, el Estado tiene que ceder y ceder y ceder, y sobre todo el tema de gastar y no recibir el ingreso correspondiente, donde ya sabemos qué genera eso? Bueno, yo creo que se necesita 2 cosas simultáneamente que pueden parecer contradictorias, pero no lo son. Primero, se necesita diálogo, prevención, empatía con la gente. Cuando la gente ve a un presidente que está totalmente ajeno, que no habla su idioma, que es totalmente ajeno cultural y racialmente, entonces la gente tiende a protestar más, ¿no? No siente un Estado cercano, se necesita un Estado que está cerca de la gente, con una presidenta que está cerca de la gente. Y por otro lado, bueno, cuando hay momentos que necesitan pues poner las cosas en su sitio, como hizo Verónica Mendoza en el debate del domingo pasado con el señor Lescano, que estaba diciendo mentiras, hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando se necesita firmeza, hay que ser firme, con lo que es justo, con lo que es correcto. No se puede ser firme ni mandar a los policías cuando lo que la gente reclama está bien. Por ejemplo, los trabajadores agropecuarios, ¿no? Te recuerdas en diciembre, huelga de trabajadores agropecuarios. Bueno, es que esos trabajadores llevan pues 20 años explotados ganando un sueldo mínimo en pésimas condiciones, ¿no? Claro. Entonces también hay que entender a la gente. Ahora, has mencionado algo clave sobre el papel del Estado, y eso es algo que también se lo recordó Federico Salazar a Verónica Mendoza en el debate. Le dijo respecto a la intención que tuvo ella o que expresó ella de no sé si llamarlo expropiar el oxígeno temporalmente por emergencia para que el Estado sea quien lo administre. Él dijo, Federico, que el Estado no había tenido o no tiene antecedentes de buen administrador, entre otras falencias. Ella respondió que la empresa privada tampoco, porque evidentemente hemos visto cuál ha sido el aprovechamiento que ésta ha tenido en algunos casos puntuales respecto de la salud, pero no respondió qué nos garantiza o cómo haríamos para que el Estado sea eficiente en administrar, por ejemplo, el oxígeno que tanto necesitamos. Bueno, en primer lugar, sobre el oxígeno, me parece que Verónica Mendoza en ese debate en otro aclaró que no estamos hablando de expropiar,
porque estamos hablando de un proceso temporal para asegurar que las empresas privadas produzcan y abastezcan el oxígeno medicinal que necesitamos ahora con urgencia, y es algo que permite la Ley General de Salud en su artículo 82. Pero respondo a tu pregunta, que es sobre la eficiencia del Estado. ¿Cómo hacer que el Estado sea más eficiente? Bueno, un primer elemento claramente es ser muy firme en la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos estado en las calles y apoyando a los fiscales, que todos estos expresidentes corruptos, pues yo creo que deben terminar en la cárcel, porque es un ejemplo para el Perú, y todos estos funcionarios corruptos deben estar en la cárcel, porque el ejemplo es muy importante. Y también se ha mencionado todo el tema de ser transparentes en la gestión pública, que todo el proceso de compras la gente lo pueda vigilar y la ciudadanía fiscalice. Y desde el punto de vista de la calidad de la gestión pública, este tema es muy crítico. Tenemos que respaldar la idea de que tenemos que tener gerentes públicos de alta calidad. No puede ser que cada gobierno pone a sus amigos, a sus patas, o paga favores poniendo a fulanito, menganito en un puesto de administración de una empresa pública o de un ministerio. ¿Me explico? Cualquier puesto público tiene que ser llenado con gente de alta calidad técnica, seleccionado con un buen concurso para escoger a los mejores. Claro que tiene que ser gente comprometida con el cambio, no vamos a poner un corrupto o un sinvergüenza, pero tiene que ser gente que tenga alta calidad técnica, y eso tiene que asegurarse, y lamentablemente no se ha avanzado con las leyes al respecto. Bueno, en realidad todo eso involucra la administración del Estado, el control y sobre todo la corrupción que está enquistada en todos los sectores, pero el factor económico, que ese es tu expertise, Pedro, es un eje demasiado preocupante en este momento, particularmente de la historia, por lo que estamos viviendo. No basta, no necesitamos ampliar más en el tema, es evidente que hay una severa crisis económica. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos 14 días previo a las elecciones para que el mensaje en temas económicos sea transmitido directamente y la gente lo entienda y diga, este es el camino? Lo que nos interesa es que la gente participe, no se deprima y no piense que la política no sirve para nada, que ejerzan su ciudadanía no solamente en las elecciones, sino que en general. Nos había entusiasmado cuando los jóvenes participaron en las movilizaciones del año pasado, porque pensamos, caramba, esto marca un hito, de ahora en más vamos a ver jóvenes participando activamente en lo que es política, y evidentemente votar es una parte esencial en el ejercicio de la ciudadanía, pero no lo vemos un desánimo total, y es porque de pronto no están escuchando a sus políticos darle esa solución que necesita. ¿Cómo haríamos, Pedro? Mira, yo creo que tú tienes toda la razón, porque la crisis económica es tremenda, se calcula 3 millones o más de gente que ha perdido su empleo. Bueno, la pandemia está horrible, por eso también nuestra prioridad es conseguir vacunas con un plan razonable. Yo he escrito ayer mi artículo en Hildebrand, anteayer el artículo en Hildebrand, porque lamentablemente la propuesta del señor Lescano es interesante, pero para el año 2025, pues hermano, nosotros necesitamos las vacunas para ayer. Entonces hay un sentido de emergencia que me parece que hay que exigir en las propuestas. Desde luego que hay un plan de mediano plazo, pero cuando estás en emergencia, lo esencial es atender la emergencia. Y en Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza en Juntos por el Perú, tenemos una propuesta de emergencia para la economía. Y por eso nuestra propuesta no es genérica, ¿no? Vamos a hacer tal, no. 200.000 empleos temporales con 2.000 millones de soles. 15.000 millones de soles para bono. Lo mismo promueve el Fondo Monetario Internacional. Un montón de críticas. El Fondo Monetario Internacional los respalda. Hermano, 15.000 millones de soles de inversión pública. Eso tenemos que lograrlo en 6 meses. 30.000 millones de soles en crédito. ¿Por qué? Porque la emergencia, ¿qué te exige? Te exige que sepas claramente lo que vas a hacer desde el primer día. Me explico, tú no puedes entrar a una emergencia con ideas generales y decir, bueno, voy a aumentar algunos proyectos y el modelo general es así y No, hermano, cuando tienes una emergencia tienes que ir directo al grano, me explico, tienes que ir sabiendo lo que vas a hacer. Y nosotros tenemos las propuestas concretas, con las cifras concretas, con los empleos que vamos a generar, con los efectos que vamos a lograr. Y creo que eso es algo que es lo que nosotros... Efectivamente, Pedro, yo quisiera que pudiéramos contrastar esto con otros candidatos, ¿no? O sea, que López Aliaga dice, bueno, tiene estas otras propuestas específicas. Ok, discutimos, pero López Aliaga tiene generalidades, ¿no? El problema ideas generales. La gente ya no es
y eso podríamos hasta incluso decirlo que es la parte positiva de este momento. Si es que algo positivo podemos sacar, es que la gente ya no está ideologizada, es decir, la gente no tiene ningún problema por votar por alguien de extrema derecha, de extrema izquierda, del centro, quien le brinde la solución al problema inmediato. Eso es lo que quiere el ciudadano de a pie, y en ese sentido yo me parece que lo que más ayudaría a eso es la precisión. Es decirle a la gente, esto vamos a hacer en estos tiempos y esto vas a recibir y esto es lo que va a solucionar, allanar en todo caso el camino de una verdadera reactivación. Pedro, ha sido muy amable en aceptar esta entrevista. Nos encantaría volverte a tener de pronto cerca a las elecciones para un poquito analizar cómo se transcurrió esta última recta. No sé si tienes algo más que agregar. Encantado, muchas gracias por la entrevista. Reiterar el agradecimiento a la gente que en las encuestas muestra un respaldo que está creciendo hacia Verónica Mendoza y Juntos por el Perú. Tal vez mi mensaje final es, por favor a todos, cuidémonos mucho. La pandemia está en una situación realmente muy fuerte. La variante brasileña es más contagiosa y más mortal, y ahorita ya está el 40% de los casos de Lima, y ahorita eso va a dominar. Entonces, por favor, el uso de mascarillas, póngansela bien. Si puede ser una N95, no son tan caras, bien agarraditas por acá. Por favor, eviten estar en grandes reuniones en espacios cerrados. La ventilación, ustedes que están ahí, muy importante, manteniendo la distancia, porque nos jugamos la vida. No sé, y como ha dicho Verónica Mendoza, no vamos a aceptar nosotros en el gobierno que haya más muertos. La vida es lo primero que tenemos que resguardar. Seamos muy cuidadosos, por favor, con esto. Fue Pedro Franque, economista. Muchísimas gracias, quedo al servicio. Muchas gracias, Pedro. Pedro Franque, economista y parte del equipo de gobierno de la señora Verónica Mendoza, del partido Juntos por el Perú, que postula en estas elecciones. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con algo muy importante. Vamos a estar con un representante de la OMPE, quien nos va a enseñar, nos va a explicar y nos va a aclarar todas nuestras dudas respecto del 11 de abril, cómo votar, cómo no votar, a qué hora debemos de ir, etcétera. Pero además, si usted tiene otras dudas que se nos están escapando, vamos a abrir los teléfonos para que llamen y pregunten directamente a la OMPE que les aclare estas dudas, o si quieren alguna opinión que dar, también vamos a escucharlos el día de hoy. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Estamos en La Mira.